Mañana 22 minutos, la temperatura se mantiene, arrancamos con 6 grados, ya estamos en 7, pero la máxima para hoy se espera que llegue a los 18. Me ha llegado un mensaje con un comentario que lo estamos tratando de chequear, pero nadie lo confirma. Está manteniéndose en total hermetismo, pero hay un rumor que suena muy fuerte y cuando el río suena, dicen que agua trae. Y está vinculado al Hospital Carlos Saporiti. Ya hay 2 personas muy cercanas a la dirección del Hospital Saporiti que me han dado la misma información, pero oficialmente no hay nada que lo confirme. Y tiene que ver con la continuidad del director, Paguela, ¿cómo le dicen ustedes, pelado? Paguela, sí, yo le digo Paguela porque Raúl cuando lo entrevista dice el doctor Paguela, pero bueno, la información que me llega me anticipa que puede haber novedades en cuanto a la continuidad del director en el Hospital Saporiti, que ya ha manifestado en otros momentos su decisión de dar un paso al costado, vive en Mendoza, le resulta por ahí complicado venir todos los días, cumplir la función que corresponde como debe ser. Claro, venimos de una gestión de Coparoni que estaba prácticamente todo el día en el hospital y de pronto ese sentido de pertenencia hoy la gente ve que no lo tiene el actual director, pero es solo un rumor, insisto. Cuando el río suena es porque agua trae, pero no hay ninguna confirmación oficial al respecto de la continuidad del director en el Hospital Saporiti. Quien sí está confirmado que viene a los estudios de la radio, porque ya lo tenemos acá, es el doctor Eduardo Tolosa. Él no falla, a él lo convocamos y cumple. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, cuando venís, ya es la tercera vez que estás acá en el estudio. Cuando venís a la radio, provocás un cimbrón en algunos sectores que ponen la atención en lo que hablamos. Me pone muy bien que sea así, ¿no? Porque esto es bueno. Si esto es lo que se genera, es bueno. Es la función de la radio, claro, de la comunicación. Porque la quietud, el hermetismo... No sirve. No. Yo ayer decía, hay que despertarse por la publicación que hicimos en Antes de ver el sol, la editorial de la Cooperativa Eléctrica, ayer también en Ciudad FM. Si no reaccionamos los vecinos, nadie nos va a venir a buscar a dar explicaciones de lo que nosotros no tenemos. Con este rumor que vos acabas de dar de la posible renuncia, de acuerdo a versiones que hay, del director del hospital, era una situación casi como anticipada, porque cuando vos no nombrás a alguien de acá, de tu lugar donde vos necesitas estar permanentemente, se genera esto. Ojo, esto no pasa en el hospital de Rivadavia, en el Poder Judicial pasa exactamente lo mismo. Se nombran jueces que son de Mendoza y al comienzo vienen todos los días de la semana. Después ya empiezan a establecer un segmento horario y un segmento diario en la semana. De la atención, de su claro, trabajo. porque ese viaje cansa. Imagínate, a San Martín. A San Martín, nada más. Estamos hablando de San Martín. Que estás a 20, 25 minutos de la ciudad capital. Y en autopista. Avenida Rivadavia. Claro. Entonces, a San Martín. Sí, por eso. Imagínate Avenida Rivadavia. Claro, peor. Cuando te toca atravesar Rover, si venís por la ruta hasta Rover, claro. Después Carril Santo Lugares, cruzar Giannoni, la rotonda. Y eso cansa. Y creo yo que cualquier profesional en el viaje y empieza a pensar, razonar, saca cuentas. Y sí, hoy también el tema del combustible, todos los días ir y venir de Mendoza, lo pones en consideración. Es desgastante. Entonces, bueno, se preguntarán, todo este tiempo que yo utilizo para ir y volver en el auto, lo estoy perdiendo en hacer algo mucho más productivo, bueno, genera tal vez un cansancio. En otros hay una situación económica que se les arregla, que se les acomoda, que le da certeza de un buen pasar
bueno, lo administran de otra forma. Claro. Pero yo creo que la atención de un hospital que tiene necesidades de diverso tipo, naturaleza y especialidades, ¿no? Creo que genera un grado de estrés un poquito mayor si es que sos un tipo responsable, ¿no? Si estás comprometido con No, la gestión. claro. Porque por ahí te ponen en un cargo solamente para figurar y no te interesa demasiado. Como hay muchos. Claro, cómo avanza lo que estás haciendo. Pero bueno, es solo un rumor, que no se malinterprete, porque si después continúa el doctor Pagela van a decir, tiraste una información Claro. que no era lo que finalmente sucedió. A mí me llega y de buena fuente. Lo estoy chequeando por otro lado y no me lo confirman, tampoco me lo desestiman. Si no me lo confirman, pero tampoco me lo niegan, queda ahí un gris que me permite pensar que lo que me ha llegado a través de un mensaje puede ser una situación que se confirme en las próximas horas. O probablemente continúe el doctor en la función como director. Vamos a ver, pero el rumor es fuerte, está instalado. Los mismos empleados del hospital ya lo están comentando y cuando los empleados tienen la información es porque suena, suena. Suena. Ya está eso sonando fuerte. Bueno, doctor, ¿leíste la editorial de la Cooperativa Eléctrica? Por supuesto. De esa obra faraónica donde antiguamente funcionaba el frigorífico que quedó enterrado para reconvertirlo, y no estoy en desacuerdo en el desarrollo, el progreso, el avance del departamento, que se entienda también. Uno siempre apuesta para que Rivadavia deje de ser ese pueblo terminal del que tanto se ha hablado en los últimos años. Ahora, ¿estuvo acertada la decisión de transformarlo en un proyecto por locales comerciales? ¿Cómo se llevó adelante el proceso? La cooperativa no es de un director o de un gerente o del consejo. La cooperativa es de los asociados, ¿o no? Es un ente privado pero maneja intereses públicos de la comunidad. Yo creo que ahí sí hay muchísimas cosas que a veces se aprovechan los dirigentes de nuestra quietud, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de información, de nuestras pocas ganas de participar tal vez en decisiones, porque la vez que nos hicieron participar de algo, nuestra opinión o nuestra decisión no le dieron pelota. Y entonces vamos como desencantándonos de esa convocatoria que nos hacen para participar. Y algo que creo yo que hay que tener muy en cuenta es, en una cooperativa los socios son dueños. Todos los que tenemos un medidor tenemos una acción. Yo tengo creo 3 medidores, pero tengo una acción. Pero no me han hecho nunca participar, solo una vez que me contrató un sector que quería participar de una elección para plantear jurídicamente unos amparos contra la ex conducción que había. Es la única participación que me dieron, encima no me pagaron, porque lo hice como socio también de un movimiento que yo quería participar. Pero la participación de la gente, la opinión de la gente, es, creo yo, necesariamente previa a cualquier decisión que se quiera hacer, máxima una de esta envergadura. Yo, por ejemplo, pienso, el costo de la energía, tenemos el ente provincial regulador de la energía, el EPRE, que maneja sumas presupuestarias, sumas monetarias y una realidad financiera que está fuera del alcance nuestro. Distribuye remuneraciones, sueldos, viáticos, como quieran llamarle, hacia todos aquellos que de una u otra forma están administrando el suministro de energía eléctrica. Acá en nuestra realidad departamental tenemos 2 cooperativas eléctricas y somos una zona productiva. 3 con la de Medrano. 3 con la de Medrano, sí.
somos zona productiva y los otros días yo estaba leyendo, por ejemplo, en países nórdicos, donde la actividad productiva es poca, es mínima, pero ellos se autoabastecen en lo que a energía se refiere, la energía eléctrica, con el régimen eólico, el del viento. La fuerza del viento es la que genera, y encima se le llama energía limpia. Son inversiones grandes que hay que hacer, pero en beneficio de los productores y de la producción. ¿Por qué no se largó la posibilidad de cómo hacemos para invertir esto acá en Rivadavia? Hay varios productores, hoy tenemos un montón de bodegas, muchas bodegas, a las que le ha llegado una boleta de consumo de energía eléctrica impagable, no la pueden pagar. Entonces, en vez de generar esa molestia en el productor, en el empresario, ¿por qué no reinvertimos todas estas ideas de progreso, de avance, de inversión, y lo hacemos a través de energía solar o la energía eólica? Le estamos dando un servicio a nuestros afiliados, a nuestros integrantes de la cooperativa, pero a su vez estamos facilitando que la actividad productiva continúe disminuyendo los costos muy sensiblemente. Pero eso no te lo preguntan. Suponte vos que te digan, no, lo que está diciendo este tipo es imposible. Estudiémoslo, consultémoslo, veamos si hay varios productores que están de acuerdo con esto o no. La consulta es mucho más importante que la decisión unilateral. La decisión unilateral lleva a aquel que la tiene pensándola la creencia, falsa creencia, que el día de mañana se lo va a reconocer como algo que fue importante y revolucionario, y no es tan así porque son muchos más las opiniones en contra, ¿sí?, que las opiniones a favor. Siempre tenemos a la gente que está alrededor nuestro, en el territorio chico, que son los que nos dan el apoyo para esto, pero al resto los ignoramos, cuando el resto es el que tiene que tener la intervención. La gran mayoría es la que tiene que tener la intervención en la decisión a tomar. Que después nos expliquen que esto no es posible, bla, 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 perfecto. Pero entonces explícame por qué se te ocurrió hacer un shopping ahí cuando tenemos negocios cerrados acá en Rivadavia. ¿Un shopping para qué? ¿Un shopping para quiénes? ¿O un centro comercial para qué y para quiénes? Y esto desde el punto de vista de la inversión que se ha hecho. Pero si nos remontamos a lo que muchos rivadavienses venimos pregonando, de que a nosotros se nos están yendo todas aquellas imágenes de la Rivadavia de antaño, nos han destruido el edificio municipal originario, nos están destruyendo el frigorífico, que fueron edificios icónicos en la historia de nuestro Rivadavia. Hay varias fábricas que se han ido cayendo. Han desaparecido. Claro. Y uno ve por ahí en otros lugares que todos estos edificios, todas estas estructuras edilicias que son emblemáticas, las van conservando, las van protegiendo, las van ayornando, pero queda la estampa de lo que ese lugar, esa ciudad fue en un momento. Claro, el original. Nosotros acá en Rivadavia estamos reventando toda imagen de lo que antes fue. Ni el monolito tenemos. Y el monolito fue una obra de arte de doña Blanquita Plástina, una señora muy, muy querida de Bianchi, de la esposa de don Encio Bianchi, un matrimonio de artistas. Lo hizo emblemáticamente, reuniendo en un escudo todo lo que Rivadavia en aquel momento significaba: la producción, la educación, el ferrocarril, el avance, la industria, el agro. Todo eso estaba en la imagen de ese monolito, que estaba diseñado en cerámicos. Desapareció.
nunca más estuvo, y nosotros todos decíamos, desde el monolito para tal parte. Era el punto de referencia. Era el punto de referencia, era Hoy el decís kilómetro. la Gancia. Claro. Claro, en su momento era el monolito. Exacto. Y entonces vos ves todas estas obras faraónicas, ponele, como vos dijiste bien, el progreso, el avance, le vamos a cambiar la cara, sí, pero debemos planificar, debemos primero preguntar, es decir, proyectar las cosas es bueno, discutirlas es mejor, y bueno, consensuarlas también. Consensuarlas, ni Ahora, que hablar. Fíjate, porque hoy la cooperativa está administrada por dirigentes radicales. En su momento, De Bandi era peronista, Sí. siempre estuvo ahí, de que el gobierno municipal era radical, el gobierno quien administraba la cooperativa era peronista, hasta que finalmente Mansur con Paco Pérez se ponen de acuerdo, interviene Paco Pérez antes de irse a la cooperativa, ponen al doctor Boberman de interventor durante un tiempo, llaman a elecciones. Cuando llaman a elecciones, el común de la gente nunca entiende cómo es el sistema, el proceso, si yo me quiero presentar como socio, qué necesito, los avales, la lista. Bueno, son un grupo muy reducido los que entienden. Termina Fornasari ganando una elección Que si me permitís, con lista única. Si me permitís. Creo que todos sabemos que la comuna de Rivadavia tenía un conflicto con la cooperativa eléctrica. Sí, había un juicio, había un juicio litigio. grande. Y el jefe de asesores de la comuna era el doctor Fornasari, quien a su vez, Cuando era funcionario contemporáneamente, fue presidente de la cooperativa eléctrica. Ese conflicto de intereses pasó desapercibido, sí, tal vez para la gente pasó desapercibido, pero no para varios de nosotros, que eso lo entendimos, reprochable desde era juez y parte. pero más allá que juez y parte, tenía intereses de ambas partes. No podía ser juez, era parte. Y todo esto con el aval de Mansur, con el aval de los consejeros, con el aval de mucha gente que hacía de esto un juego político, manejando una entidad cuya naturaleza jurídica es de derecho privado, aunque administra intereses de toda la comunidad. Y el negociado de las tarifas, el negociado de las obras, digo negociado porque, insisto a esto, no está consensuado con los socios. Cuando hacen las asambleas, ¿cómo las notifican? Cuando hay elecciones, ¿con qué tiempo y de qué manera lo convocan? Aparece un edicto en un diario de papel que ya nadie lee, bien, pero se cumple con el requisito de la publicidad. Cuando en la boleta de la luz siempre nos dicen, alguna propaganda viene, ¿no? No sé si por eso cobrarán, pero creo yo que a todos los que nos llega la luz, que somos los titulares de los medidores, creo que ahí vendría perfectamente bien la convocatoria a la asamblea. una información. Sí. Como sería bueno, yo ayer planteaba, no sé si de manera trimestral, semestral, una vez al año, con la misma factura de la luz, que te envíen un balance de los ingresos, los egresos, que la gente tenga conocimiento. Bueno, la cooperativa también administra una pantalla LED que está ubicada en Güemes y Chañar. Esa pantalla LED enorme que supo estar en la cooperativa y cuando empezó la remodelación del frigorífico, y tiene publicidad. Esa pantalla tiene publicidad. Bueno, los que pagan la publicidad ahí, ¿cuánto pagan? ¿A dónde se destina ese dinero? A ver, no digo que sean números grandilocuentes, pero deberíamos por lo menos saber, los asociados, el manejo que hace la cooperativa. ¿Por qué no poner en conocimiento? ¿Vos sabés cuándo hay elecciones para renovar las autoridades? No sé cuándo hay elecciones, no sé quiénes ¿Qué se son. necesita para renovar? Si vos te querés presentar con una lista, ¿cómo haces? No tenemos el estatuto de la cooperativa. Estatuto que se reformó porque ya no tiene dos
representantes del municipio, como los tenía. Mansur propuso al doctor Capone, colega tuyo, y al doctor que era fiscal, que vi acá, se me fue ahora el apellido, acá una Yadala, el doctor Yadala, Capone y Yadala, fueron propuestos en el Consejo Deliberante por el Ejecutivo para representar al municipio en la cooperativa. Reformaron el estatuto y hoy el municipio no tiene representación, como siempre la tuvo en otras gestiones, en el Consejo de la Cooperativa Eléctrica. Bien, ¿y por qué? No lo sabemos. Y porque reformaron, modificaron el estatuto con el apoyo de los consejeros que son funcionales. ¿Quiénes son los consejeros? Tampoco sabemos. Tampoco lo sabemos, ni sé a quiénes representan, es por zona, quién los elige. Sí, no, son muchos grises que hay y que tenemos. Es decir, insisto en esto, no es una sociedad anónima de un empresario privado que no tenemos por qué meternos en su vida. No, es una entidad privada, pero que maneja nuestros intereses, donde subsiste merced al aporte que hacemos nosotros por un servicio que nos presta. El principio general jurídico, siempre jurídico, del cooperativismo en la República Argentina. ¿Cuál es? Es que todas las ganancias, todos los beneficios se deben redistribuir con los asociados. En los asociados. Luego los asociados son los que proponen qué hacer con esos beneficios que recibieron. ¿Por qué? Porque puedo yo decir, yo quiero que la cooperativa eléctrica con todos los beneficios dé un aporte monetario a las radioemisoras locales para que comuniquen de manera fehaciente cuál va a ser el propósito de este año de la cooperativa. Entonces esas radioemisoras van diciendo y vamos a ver si se cumple o no se cumple lo que están prometiendo que van a cumplir. Sí. Porque es así, estamos en el manejo de la cosa pública. ¿Cuál es el gasto que le implica a cada usuario o cada socio? ¿Cuál es el gasto de tener un consejo asesor? ¿Qué se le paga? ¿Cuánto se le paga? ¿Cada cuánto se le paga? Si hay responsabilidad laboral o no por algo que le suceda, si son empleados en relación de dependencia o no. Son muchos los factores. Yo por ahí he leído el enojo de alguien, o de algunos varios, en una pregunta que yo no tengo la respuesta. En una hipótesis se plantea la pregunta. ¿Por qué los empleados de la cooperativa eléctrica no pagan el consumo de energía eléctrica en sus hogares? No sé si es cierto. Tienen una tarifa diferenciada. No sé si es cierto, sí, es pero cierto. La pregunta es válida en este ámbito de discusión que tenemos ahora, en esta conversación, porque esto va marcando otra cosa más que ignoramos los socios, que tenemos derecho a saberlo. A ver, está bien, está mal que cobran o que no, son cosas que hay que analizarlas, pero si yo estoy pagando una RT que insisto, no sé cuántos son los consejeros, supongamos que sean 16 los consejeros, y tengo que pagar una RT por esos 16 consejeros que no son empleados en relación de dependencia, ¿por qué tengo que gastar en una RT? Y si estoy gastando en una RT, quiero que la RT me diga cuál es la tarifa que me cobra por la cobertura. Si no van a estar todos los días, las 24 horas, a disposición de la cooperativa, no tienen por qué tener una cobertura cara. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, además, la cooperativa tiene el 35% de la SAPEN, que es lo que se creó con el municipio, esa empresa de participación público-privada, 65% del municipio, 35% la cooperativa, que tiene como unidad de negocio One Internet, que brinda el servicio One Internet. ¿Qué cantidad de usuarios pagan One Internet? Las tarifas, el personal que ahí trabaja. Ahí hay un director que es municipal, por ejemplo. Sí. Está puesto por el municipio, el director de One Internet, como también el de la SAPEN, porque una autoridad de One Internet, otro de la SAPEN. Tenés el salón de venta de productos eléctricos, que atiende mediodía. Ese salón da ganancias, ¿cómo se sostiene?
cómo lo administran. Compite deslealmente con los Otros negocios que hay en Rivadavia. mismo rubro. Del mismo rubro, porque hay comercios de la venta de materiales eléctricos Que viven de eso. que viven de la ganancia que generan en claro, su venta. En definitiva, la cooperativa, el espíritu de la cooperativa es ese, tener un negocio que compite y les reste venta a otros comercios. El cementerio parque. Eso, no. Eso. Ojo, y no hablo de esta gestión, hablo porque esto se arrastra de siempre, no Ese de ahora. cementerio parque, yo era concejal. Ese cementerio parque de la cooperativa eléctrica estaba de Bandi, el abogado de la cooperativa era el doctor Julio Vitar, con quien mantuvimos discusiones jurídicamente hablando de alto nivel en lo que a discusión se refiere. No digo agresivo, pero estuvimos al límite de la agresividad intelectual. Yo el doctor Vitar lo respeté siempre muchísimo, muchísimo. Pero teníamos esos temperamentos los dos tal vez y justamente se hace, fíjate lo que estamos hablando de la competencia desleal, se hizo eso ahí en calle Galignana y donde casualmente estaba Galeano y Sepúlveda con el proyecto cementerio donde hoy está ahí en Santa María de Oro. Entonces decíamos, a ver, vamos a plantear Rivadavia 3 cementerios. Y entonces empezamos a analizar los impactos ambientales de ambos y el que menos impacto ambiental o menos daño generaba como resultado del daño ambiental fue el de Santa María de Oro. Aquella infraestructura ya estaba hecha. Todo el dinero que se invirtió en aquella infraestructura, claro, tenía... siendo un gasto, no una inversión. No era una inversión, fue un gasto, porque lo hicieron sin saber si contaban con la autorización o no, ¿verdad? Y entonces, pero ¿a qué voy? Esa inversión que hicieron, ese negocio que hicieron, la plata la habían ya gastado. El proyecto de Santa María de Oro no había nada porque eran privados. No iban a poder a empezar a invertir si no tenían la seguridad, la autorización, claro, como mínimo. Bueno, ese tipo de cosas son las desventajas que se hicieron. Y no es esta administración, dije, es la de Bandi, pero el espíritu de trabajo de la cooperativa es ese. Saben que tienen un caudal de dinero. Y bueno, lo vamos a invertir. Y en esa inversión que hay, y bueno, ahí empezamos a pensar todo en qué puede haber. Ahora, siempre dicen desde las diferentes conducciones que el precio de la energía no lo pone la cooperativa, y es real. Es real. No lo pone la cooperativa el precio. Ahora, bien marcás vos, pueden haber proyectos de energía eólica, energía solar con paneles solares, que por ahí abaratan al socio de pagar lo que está pagando en la actualidad. Es decir, pueden proyectarse opciones de abaratar la tarifa desde la cooperativa, más allá de que no es la cooperativa quien pone el precio de la energía. Fíjate vos, pero la energía, y viene a colación una entrevista que vos tuviste con Difonso. Sí. Cuando Difonso había presentado un proyecto ya hace 2 años de la eliminación del EPRE, no sé si te acuerdas, sí, por la cantidad de gastos excesivos que eso generaba, cuando en definitiva era poco útil lo que hacía. Con la generación de energía eólica o solar, que vos lo incorporás en esta infraestructura que ya tenemos montada, que es la cooperativa, no solo le distribuís esa energía al usuario, al empresario, al vecino, sino que si producís mucha y te sobra, la vendés al sistema. La colocás en la red y le podés vender energía a Junín, o le podés vender la energía a San Carlos, a quien se le ocurra, en vez de estar recibiendo basura para no tratarla. Podríamos estar vendiendo energía limpia y generamos mano de obra y generamos puestos de trabajo, porque eso significa que se van a tener que instalar estudios de ingenieros, oficinas de
de prácticos, de teóricos, ¿para qué? Para hacerle frente a los problemas que van a empezar a subsistir a causa de esta cuestión, de la venta de energía. Digo, estoy pensando... Sí. No somos especialistas. No. Pero por lo menos se nos ocurre pensar. Tal vez ellos digan que estamos hay hipótesis, hablando de una barbaridad. Ponele, pero no es una pero locura. que den una explicación. No es una locura porque en Claro. Europa esto existe. En La Europa pregunta lo hicieron. Vos que tenés más experiencia, más recorrido en Más la viejo. parte pública y privada. No quiero decir que sos un poquito más grande. ¿Cómo ha sido el manejo de la cooperativa desde su fundación? Esto viene se le llamaba el Canal Ladrón, acá en Güemes y San Isidro, donde hoy hay una bodega. Eso era de la familia Ronchetti. Y hubo un grupo de vecinos, entre ellos estaba don Gabriel Cetaro, que se le ocurrió adquirir unas turbinas que pertenecían a un buque que estaba en desuso en Buenos Aires. Traen la turbina, la ponen a funcionar. Un señor de apellido Figueroa, papá de Arturo Figueroa, electricista, muy avesado en la materia, cabía dentro de la turbina donde hacía el bobinado, y eso generaba energía eléctrica a medida que aprovechaba la corriente del canal, que le decían el Canal Ladrón, justamente, que todavía es el que está ahí, que es el límite con el polideportivo. Y entonces se nos empieza a suministrar energía, se nos comienza a los riodavienses de aquel entonces, estamos hablando 1916, 1917, por ahí, y se llamó eso la usina, justamente, y teníamos determinadas horas del día donde había luz eléctrica, se agotaba la generación de esa energía, se cortaba el suministro hasta el día siguiente que se volvían a cargar esas turbinas. Bueno, así comenzó. Después viene, y claro, ya el avance de la ciencia empezó a traer otro tipo de tecnología y se empezó a transformar. Y se hace una cooperativa, porque siempre fue ese espíritu, hacerlo con la gente de acá de Rivadavia. Y el espíritu cooperativista existió desde su inicio, hasta que, adquiere esta forma de cooperativa, y está en lo que hoy es, ¿no? Estuvo el papá de Ricardo Mansur en una época como Sí. la autoridad máxima. Sí, estuvo papá. Antes de don él, Nasser Mansur. Sí, antes de, y yo ya no tengo tanta noción, sí, salvo por comentarios. Y después de Nasser viene de Bandi a partir de ahí. Claro. Es decir que en los últimos 40, 30 años han habido Nasser Mansur de Bandi y hoy Fornasari. Y Fornasari. Bueno, y el interventor... No contemos a Borman porque estuvo muy poco fue tiempo. Intervención. Y su función fue otra. 3 personas han administrado Sí. los destinos de la cooperativa. Sí. Bueno, en su momento el radicalismo criticaba al peronismo, hoy el radicalismo... Porque es todo político, a ver, termina siendo político. Ese es el tema. Cuando la política ya empieza a invadir, es donde está el germen de la mugre, el germen de No pasa lo de mismo la en duda. la Subrío Tunuyán, me parece, Claro, pero fíjate vos la envergadura de ambas. de una y otra. Claro, son completamente distintas, sí. se manejan de otra forma, en fin. Creo que no han permitido la politización, que esa es una de las características que las diferencia. Pero cuando vos metés la política en absolutamente todo, claro, ya viene la mugre, se pudre todo. Viene el odio, viene la bronca, viene el resentimiento, viene la competencia, ya empiezan a que está al lado quiere crecer más de lo que te están dejando crecer, entonces empiezan los enconos. A ver, lo tenemos, hablaste recién vos de San Martín, y el doctor Rufeil es una bellísima persona, un excelente profesional de la pediatría, y yo creo que él debe estar pensando por qué carajo se metió en política, porque su vida profesional era una belleza,
tenía amigos por todos lados, hoy tiene enemigos. Fue director del Noti, claro, el doctor Rufael. Y hoy tiene ahí enfrentados a su secretario de gobierno con su hermano. Digo, los Petri. Sí, Luis y Mauricio. Entonces vos decís, ¿eso genera la política? Sí, eso genera la política. Hoy, la Unión Cívica Radical, yo tenía ganas de preguntarle a la vicegobernadora si se hubiera enganchado con vos en el programa. Se hubiera hablado, ¿no? Si hubiera hablado. Hablado. Sí, enganchado hablado. al programa, digo. Sí. Porque era por teléfono. Sí. Yo tendría ganas de haberle preguntado qué opina hoy de la Unión Cívica Radical como pensamiento político. ¿Qué mensaje le estarían dando hoy a Alem, a Irigoyen, a Alvear, a Iría? ¿Qué mensaje le estarían dando? Bueno, hoy? pero ella es del PRO y ahora se va a ir a la Libertad Avanza, por ahí evade la pregunta. Pero ella se fue con un gobernador que dice ser radical, que después hizo una... Bueno, a eso voy, la política genera eso. Si vos vas a politizar, como lo están haciendo, a la cooperativa eléctrica, bueno, entonces vamos a ver muchos que vamos a tener derecho legítimo de pensar mal. Que nos demuestren que estamos equivocados, fantástico, demuéstrennos. Pero muchas cosas que yo creo que tendrían que aclarar, pero no porque nosotros lo pedimos, es obligación de ellos hacerlo. Que ellos nos digan a nosotros, bueno, vamos a hacer una asamblea para ponerle que sea el modo, por lo menos que tengan la voluntad, la intención de convocarlo, ¿no? Pero... sí, no digo que van a ir los más de 14.000 socios. No. Porque no van a ir. Pero, las audiencias públicas sobre el aumento o no del boleto de colectivo son audiencias no vinculantes. Entonces, si ya te dice que son no vinculantes y ya te dan ganas de no ir. Claro, es perder el tiempo porque no vale de nada tu propuesta. Bien, entonces, si la audiencia la va a hacer de esa forma, no la quiero. La audiencia donde sea participativa, donde haya un orden del día, como se hacen las asambleas en un ente colectivo. Bueno, pero te van a decir, para eso está el Consejo. Y ahí está representado. ¿Qué sé yo quiénes son los consejeros? Ahí están representados los socios. Y yo no sé quiénes son los consejeros, qué es lo que plantean, qué es lo que proponen. Yo no sé quién los elige. Yo no sé si discuten algo. ¿Vos pensás que discuten algo? No, que no sé. Deben ser funcionales a quien los dirige. Si hubiese habido discusiones, portazos, gritos, una controversia en proyectos, te aseguro que no hubiéramos sabido. Pero hay mucha pasividad, mucha tranquilidad. Es responsabilidad nuestra, ya para ir terminando, de los ciudadanos, tanto en la cooperativa, en este caso, para los socios, como sucede en el Ejecutivo o en el Consejo, porque la gente por ahí, cuando dice no tenemos seguridad en el departamento, inmediatamente va al municipio, se moviliza, hace reclamo, todo. Ahora con la cooperativa nadie hace nada, no tenemos la intención de ir los socios y pedir explicaciones. Tampoco es que te las dan, ¿eh? Si vas por mesa de entrada y presentás no sé cómo es, porque nunca lo he hecho, un expediente, un pedido de informe, nunca nadie nos dijo cuál es la manera, el mecanismo del socio para tener información. Pero viste que cuando vos vas a pagar tu cuota social, la factura del consumo de energía eléctrica, no te sentís socio. No, yo me siento un cliente más de la cooperativa. Bueno, ahí va. Esa diferencia nuestra, yo no me siento socio, sino que yo voy a pagar, porque si no pago me sancionan y me cortan el servicio. No es así, pero es así. No debiera ser así. No nos sentimos partícipes de eso. Esto es así. Bueno, doctor, gracias por venir. Ahí me dicen, cuando hablábamos del sentido de pertenencia del director del hospital, dice, no se confundan, que hay profesionales locales que viven en Rivadavia y no concurren, y tampoco como deberían hacerlo al hospital, a cumplir el horario. Y eso hay que apuntarlos con el dedo directamente. Sí. ¿Cómo haces si es una corporación? Sí, pero los podés apuntar. ¿Cómo haces para, después de tantos años, tratar de cambiarle la conducta horaria?
Hay gente, a mí me lo dicen y me lo dice alguien que sabe. Dice, hay profesionales de Rivadavia que tienen menos compromiso que alguno que viene de afuera. Bueno. Pero tienen antigüedad y tienen... No, pero... ¿Qué tenga que hacer? ¿Un sumario? Sí. Un sumario que se vaya, que se dedique a lo no sé privado. si se va. No sé si se va, o pero que cumpla. Que cumpla. Lo sancionás. Lo sancionás, lo exonerás, no puede ocupar ningún cargo público en ningún lado. Sí, ahí está... Está dentro de eso está el Tribunal de Deontología o Ética en los distintos colegios de médicos. La ética también se califica en el ejercicio de la función pública. Claro. Sí. Bueno, hasta me desafían que vaya a las 3 y vea cuando tienen que marcar qué cantidad de médicos son los que ingresan horario y cumplen las horas que les corresponde. Estaría bueno ir cuando van, imagino que marcan ingreso y salida, como debe ser. Todo empleado. Pero tenés una empresa de seguridad que si vos no justificás para qué ingresás al hospital, no te deja entrar. No te permiten el ingreso. No. Doctor, la seguimos la semana que viene, esperemos a ver pero insisto, depende de nosotros. Sí. Si los ciudadanos nos quedamos sentaditos en la cómoda, criticando y no avanzamos, no reaccionamos, y naturalmente van a seguir gobernando el departamento y la cooperativa es la segunda institución más importante de Rivadavia. Sí, y ojo, si seguimos así va a ser la primera. Sí, en cualquier momento. Y yo ayer decía, fíjate vos cómo es la política, y con esto terminamos. Quien hoy es intendente, que está de licencia por una cuestión de salud, fue desde el 99 a la actualidad quien puso a los diferentes jefes comunales cuando él no estuvo, a excepción del 2019 cuando Ronco no necesitó de la manito en el hombro de Mansur para ganar su segundo periodo de intendente, Del Río, Ronco en su primera gestión, y a Fornasari él lo impulsa para que llegue al lugar que hoy está, y se enfrentaron después. Lo que es más, confirmado hasta por el propio Mansur una vez que le hice una entrevista. Mansur no tenía intenciones de volver a la política y en el 2021 Fornasari fue y le dijo, tenés que volver, y no aceptó volver por adentro del radicalismo, el Frente Cambia Mendoza, se fue en el Partido Verde, ganó 2 cargos de concejales, él y Pichili, y terminó siendo intendente con un partido departamental en el 2023. Fíjate vos, y el mismo Mansur fue el que en su momento, cuando interviene en la cooperativa, lo propuso a Fornasari para que quedara a cargo en el lugar de Bandi. Sí. Es decir, que el único responsable, terminamos diciendo... No, es Mansur. Es Mansur. Y ahora digo yo, pobre Lucio Gutiérrez, porque a causa de la licencia de Mansur, más o menos empieza a aparecer en el teatro político. Claro. Empiezan a filmarlo, a hacerlo hasta hablar. que adquiera un poquito de vuelo, entonces ya Mansur después lo va a querer voltear. ¿Puede ser candidato, te pregunto, de una futura elección, no sé si ahora o en el 2027, Lucio Gutiérrez? ¿Te parece que puede ser? Yo a Lucio Gutiérrez lo conozco desde sus padres. Sí. Padre y madre ejemplares, fueron daba placer hablar con ellos. Él ha mamado esa forma de ser. Yo creo que lo ha ensuciado un poquito el entorno político, pero es una muy buena persona, es muy buena persona. ¿Lo ves con...? No sé si lo veo con funciones ejecutivas, no sé, pero es muy buena persona, es una persona honesta, y creo que no es de lengua de doble filo, creo. ¿Vos decís? Bueno, algunos lo tildan de traidor. Por eso, bueno, la política te da pie y fundamento para pensar lo que quieras. Esto es así. Doctor, nos reencontramos la semana que viene. Con mucho gusto, muchas gracias. Pasala lindo. Igualmente. Después te digo qué repercusión hay de tus comentarios. Que las mediciones dicen que cuando venís nos va bastante bien. Ah, bueno. Así que por eso... Muchas gracias. Bueno, ayer elecciones en Soeva. Elecciones en Soeva. Única lista y Soeva, Pedernera. Rivadavia, Junín. Sí. Pedernera, candidato a secretario general, asumen en septiembre de 2025. Por cuestiones estatutarias, las elecciones debieron hacerse ayer.
sobre un total de 1.400 afiliados en condiciones de emitir el voto, han votado cerca de 400. Para hacer una lista única ha tenido repercusión favorable. No digo que con esto el sindicalismo sigue abrazando la tranquilidad de los afiliados, pero sí, acá es una muestra, un mimo que se le hace a los dirigentes sindicales de SOEVA en la tarea que les toca de representar y defender los derechos de los trabajadores. Pero yo considero que el trabajador vitivinícola, tanto en bodega como en viña, está muy mal pagado, muy mal pagado. Y hay otra propuesta que alguien me decía. Yo, lógicamente, es una utopía. Lamentablemente. No sé si existen las herramientas para modificarlo. Dice, yo le propondría a los concejales, siempre hago referencia a los concejales porque gozan de esos privilegios que un funcionario a veces no los tiene, porque el funcionario en el Ejecutivo está en el ojo de la tormenta permanentemente si no trabaja, no ejecuta, no lleva adelante la gestión. Si vos a un concejal, cuando va a ocupar un lugar en la lista, le decís, vas a ganar lo mismo que un docente, por ejemplo, un docente con un cargo, 500, hoy hablemos en plata, 500, 600 mil pesos. ¿Tendrían tanta vocación de servicio como dicen tener? No. ¿No? ¿Vos decís que no? No, y fíjate que no dudé un segundo. Y eso no se puede modificar, no hay forma, ¿no? No existe. No existe. No hay manera. No. Y de ahí vuelvo a lo que creo que ya dijimos una vez. La educación de la gente tiene que ver esto, tiene que... ¿cuántas veces este tipo viene reeligiéndose? ¿En qué otra cosa trabaja este tipo? ¿Cómo vive la familia de este tipo que de lo único que vive es del presupuesto estatal, ya sea nacional, provincial o municipal? ¿Es un tipo que se levanta todos los días para cumplir un horario? ¿Es un tipo que produce? ¿Está dentro de la cadena de producción? Cuando vos te haces todas esas preguntas a un político, tenés que responder, no está en nada de esto. Porque el político no está en nada de eso. Insisto en esto, lo que yo dije la otra vez. El político no sabe lo que es la responsabilidad de cumplir un horario en un trabajo. Ellos no tienen un empleador. El político no tiene un empleador. Tiene una persona que es el ciudadano, que le da un mandato y merced a ese mandato ocupa un cargo. Bien, rentado por las arcas del Estado. Insisto en la pregunta, ¿es empleado? No es empleado. Bien, no es empleado. Y si no es empleado, ¿por qué cobra vacaciones? Si no es empleado, ¿por qué cobra aguinaldo? Si no es empleado, ¿por qué, si a pesar del periodo de receso ordinario, sigue cobrando cuando no presta servicio? Todas estas preguntitas, si vos se las haces a un tipo que está trabajando de mozo o es profesor de educación física en algunas escuelas o trabaja en el comercio o en la viña, le propones ser concejal, donde sin tener que cumplir horarios, sin tener que levantarse temprano, 2 meses del año no los trabaja pero los cobra, y encima va a cobrar vacaciones, y encima va a cobrar aguinaldo. Y encima tiene secretario. Olvídate, por eso es que todos quieren ser concejal. Vocación de servicio, cero. Porque te prometen. Se sientan, se olvidaron. Se aburguesan a la banca, le das un micrófono, le das autoridad, firman y lo que firmaron se cumple, o medianamente debiera cumplirse. Llame a ese tipo. ¿Cómo hacer para hacerle cambiar de actitud? Explícame cómo hacer. Y eso provoca que después no se quieran ir más de los cargos. Pero la prueba está que la política en la Argentina es eso. Es vivir de los privilegios que te permite ocupar un cargo.
te aburguesás de la comodidad que la democracia te brinda. Y que sabés que a fin de mes pasás por el cajero automático y tenés el sueldo depositado. Mirá todos los trastornos económicos que se produjeron en muchas familias en la Argentina durante la época de la pandemia. Habían empresarios que no producían porque estaba prohibido producir. ¿De dónde sacaban la ganancia necesaria para pagar los sueldos? Y los sueldos no se pagaban por mitades o por fracciones. Los políticos cobraban todo, ¿eh? Doctor, pasará lindo. Igualmente, gracias. No te quito más tiempo de tu agenda. Nos vamos.